el propósito para obtener la victoria. Amén. El propósito para obtener la victoria. ¿Cuántos cristianos hay aquí en esta tarde? ¿Cuántos creyentes? ¿Cuántos hijos de Dios? ¿Cuánta gente que ha venido a los... Porque lo que estaba pasando en la vida de Daniel, hermano, había muchas cosas. Y que había sido sacado y llevado para otra tierra que no era su tierra, ¿verdad? Había sido llevado donde había dioses, ciencia, otra manera de vivir, hermano. Amén. Hermano, y dice la Biblia, ¿verdad? Que ellos llegaron ahí, ¿verdad? Y pudieron ver alrededor, ¿verdad? Que ahí no estaba Dios, ahí no estaban las cosas de Dios, ahí no estaban, ¿verdad? Ellos estaban siendo, como quien dice, agrumorados y como quien dice, apretados. Y mire, y muchos de nosotros nos pasa igual, hermano. No estamos con gente que conoce de Dios. No comemos con gente que conoce de Dios, no trabajamos con gente que conoce de Dios, hermano, no vamos a la escuela con gente que conoce de Dios, no vivimos en un mundo que conoce de Dios, vivimos en un mundo, es verdad que podemos sentirnos, verdad, como atrapados, hermano. Por eso necesitamos tener en nuestros corazones, tener un propósito para poder obtener victoria. Amén. Y mire, y cuando vemos que dice que es Daniel, ¿verdad? Y usted podemos decir, y David, y pudiéramos decir, y Eugenio, y pudiéramos decir, y Abel, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que tener, ¿verdad? Un propósito. Amén. Y dice la Biblia, y propuso. Y la palabra propuso quiere decir, y puso un propósito en su vida. Amén. Usted y yo, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como redimidos, vivimos en un mundo que no va a la par con Dios, que no va a la par con Cristo, que no va a la par de la palabra de Dios, que no va a Usted puede ir al trabajo y ahí puede haber gente que maldice, ahí puede haber gente que hace un montón de cosas, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, usted sigue siendo un hijo de Dios, a pesar de usted de eso, usted todavía tiene que seguir el camino de Cristo. Amén. Y entonces ahí, hermano, cuando nosotros tenemos que proponernos para poder tener victoria. Amén. Porque queremos tener victoria en la vida cristiana, ¿o no? Queremos tener la victoria en la vida cristiana. No queremos ser uno que se decía que era cristiano, pero vino el diablo, vino el enemigo, vino la confusión, vino el mundo y se lo llevó. ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Cuántos de ustedes conocen, verdad, allá en la calle 12, el lugar que dice, ¿verdad? Camarón que se duerme? ¿De lo qué? Se lo lleva la corriente, ¿verdad? Y ahí un restaurante que se llama la calle 12, un lugar donde venden, ¿verdad?, pescado. Y si el cristiano de nosotros no dormemos, el diablo nos lleva, el pecado nos lleva, la maldad nos lleva. Amén, hermano. Así que no importa lo que está pasando alrededor de nosotros, no importa. Usted y yo tiene que proponerse, ¿verdad?, para poder obtener victoria. Si es que queremos triunfar en la vida cristiana, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, el diablo, el enemigo, va a enfrentarle pruebas, obstáculos, y le va a traer un montón de cosas y le va a querer detener. Pero usted, como creyente, como cristiano, usted tiene que proponerse. Amén. Y dice la palabra de Dios, y Daniel propuso
Y cada uno de nosotros tenemos que proponernos. Amén, hermano. De igual manera, la palabra propuso es el verbo que se determina. Se determinó. Amén. Usted tiene que llegar al momento que usted se tiene que determinar. Yo tengo que seguir viviendo la vida cristiana. Yo tengo que seguir caminando con Cristo. Yo tengo que seguir en la palabra de Dios. Yo tengo que seguir agradándole. ¿Usted sabe qué? Se determina, hermano. Amén. Entonces se propuso, viene del verbo que se determinó. Se sometió a una idea y dijo, yo voy a caminar con Dios. Yo voy a caminar con Cristo. Yo voy a caminar en el camino del Señor. Amén. Amén, hermano. Y se propuso. Amén. Y se propuso. Amén. Y cuando una persona se propone, hermano, entonces se refiere a tomar acción. ¿Verdad? Tiene una vida de acción. Tiene una vida de que, hermano, que va a comenzar a hacer, que va a comenzar a agradar, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos lo que dice la palabra de Dios allá en los Filipenses capítulo 3, que dice que Pablo, amén, dice la Biblia que Pablo, ¿verdad?, propuso en su corazón, hermano. Amén. ¿Y qué es lo que dice, pastor? Mire, dice ahí en Filipenses capítulo 3, hermanos, se los voy a leer para que usted oiga lo que dice ahí. Filipenses 3, y prosigo a la meta. Pablo se propuso seguir, ¿qué? A la meta. Como creyentes, como cristianos, amén, hermano, usted se tiene que proponer. Pero pastor, es que está muy duro. ¿Quién dijo que Daniela tenía de papitas? ¿Daniela tenía de papitas, hermano? No, la tenía difícil, ¿verdad? Hermano, estaba en un lugar, como quien dice, como, hermano, como preso. Estaba en un lugar que como dice, como que lo estaban vigilando. Estaba en un lugar que lo querían obligar a hacer cosas, pero él no quería hacerlas. Y dice la palabra de Dios, y Pablo se propuso, dice el versículo, dice ahí el versículo 14, y Pablo dice, y prosigo a la meta. Amén. ¿Por qué? Porque él tenía una meta. Prosigo a la meta, al supremo llamado, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, cada uno de nosotros tenemos que tener un propósito para poder tener victoria, hermano. Cada uno de los que estamos aquí, hermano David, hermana Ruth, Clara, la hermanita Clara, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que tener un propósito, hermano. La hermana Antonia, el hermano Benito, cada uno de nosotros. Tenemos que tener, hermano, un propósito en la vida para poder tener victoria. Por eso dice el apóstol Pablo que proseguía la meta al premio del supremo llamamiento que Dios en Cristo Jesús, a quien proseguía, implicaba su propósito para alcanzar la meta de la vida cristiana. Entonces, como creyentes, como cristianos, yo tengo que tener un propósito el día de hoy. Mañana que me levanto. En el día que ando. En la tarde. Pero pastor, es muy duro. Sí. Claramente que usted lo está diciendo que es muy duro. Claramente. Pero sin un propósito no hacemos nada. ¿Sabía usted que eso? Sin un propósito no somos nada. La Biblia nos dice allá en 2 Corintios 9:7. Ahí dice ahí. Acerca de dar, cada uno de como propuso en su corazón, hasta para dar a la obra de Dios tenemos que proponernos. Amén. Entonces, en la vida cristiana, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener la victoria, para que nosotros podamos vivir de la manera que a Dios le agrada o de la manera que Cristo quiere que vivamos, hermano,
tenemos que tener un propósito para poder tener la victoria. Dice, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, hermano. Aleluya. Entonces, dice ahí la palabra de Dios, y Daniel propuso, ¿dónde? En su corazón. ¿Sabe que tenemos que proponernos con el corazón, hermano? Usted no puede servir a Dios nomás de boca. Yo no puedo servir a Dios de boca. Amén. Dice que propuso, ¿dónde? En su corazón. Y sabe que en el corazón ahí moran todas las cosas malas, hermano. En el corazón moran los adulterios, las iras, los pleitos, las envidias, las herejías, todo radica ¿dónde? En el corazón. Mateo 15:19 dice, porque con el corazón sale todos los malos pensamientos, los homicidas, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, toda la blasfemia sale ¿de dónde? Del corazón. Pero también del corazón podemos proponernos para servir a Dios, hermano. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Daniel se propuso ¿dónde? En su corazón. Porque a veces si nosotros dejamos el corazón no quiere servir a Dios. El corazón no quiere caminar en el camino de Jesús. Él no quiere, hermano. Amén. Porque nuestro corazón se inclina, ¿verdad?, a hacer lo malo. Pero dice la Biblia, y Daniel propuso en su corazón. En su corazón. ¿De qué? El corazón de Daniel, ¿verdad?, se inclinó a tomar una idea que se iba a proponer a servir a Dios. Y así nosotros. Usted y yo, ¿verdad?, tenemos que proponernos. Amén. ¿Y dónde, pastor? En nuestro corazón. Y tenemos que proponernos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos obedecer. Para que podamos tener fe, hermano. Amén. Para que podamos obedecer, para que podamos tener fe, hermano. ¿Y qué más, pastor? Para que podamos proponernos en nuestro corazón. Y dice la Biblia, y Daniel propuso en su corazón. Y cuando él propuso en su corazón, él vino y habló con el eunuco, aquel hombre jefe que estaba encargado, y le dijo, mira, nosotros somos diferentes que la demás gente. Que nosotros somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios. Amén. Hay una vida nueva, como nosotros hemos nacido en Cristo Jesús y tenemos un camino que vamos siguiendo, el camino de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la gente tiene que saber que somos diferentes. Y que no vivimos como ellos y que no hacemos las cosas como ellos. Y dice la Biblia que y Daniel propuso en su corazón, ¿verdad? Hermano, propuso y el resultado que lo pone, hermano. Dice, ¿verdad? Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no ensuciarse. Amén, hermano. Pero, ¿cómo es que pensemos algo, hermano? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿sabe? Pero si no sabemos que es pecado, pues no vamos a ver, ¿verdad? Pero cuando sabemos qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no le agradan a Dios, cómo el Señor quiere que caminemos, cómo Él quiere que vivamos,
cómo Él quiere que andemos, entonces vamos a tener de guardarnos, de no contaminarnos. El Señor no quiere que usted ande viendo películas pornográficas. El Señor no quiere que usted ande ahí parrandeando ni haciendo malas cosas. Usted se guarda de contaminarse de eso, porque ahora usted es un hijo de Dios, porque ahora usted hay una vida nueva en Cristo. Y Daniel propuso en su corazón que no contaminarse con las cosas de este mundo, con lo que el rey de este mundo ofrecía y les quería dar, hermano. Entonces nosotros como creyentes, como cristianos, ¿verdad? Ahora decimos, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, o sea que moramos, somos del Señor. Y esa es la vida nueva que tenemos nosotros, ¿verdad? Y esa es la vida nueva que tenemos nosotros, ¿verdad? Por eso dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que no contaminarnos. Tenemos que tener un propósito para poder tener la victoria. Decíamos que Pablo tenía un propósito. Pablo dijo, ¿verdad? Tengo un propósito y es al seguir al premio, seguir a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y como creyentes, como cristianos, hermanos, si nosotros tenemos un propósito de victoria, vamos a vencer, vamos a triunfar. Pero si nosotros no tenemos un propósito, no vamos a vencer. Mire, todas las cosas que Dios ha hecho, las ha hecho con propósito. La tierra fue hecha con propósito. No crea que la tierra nada más se hizo ahí nomás, vamos a hacer la tierra, porque para ahí nomás, hay para que, ay, para ver qué pasa. A ver si pasa ahí un venadito. No, dijo, hay un propósito para todo, hermano. Isaías 45, mire, ahí dice el propósito que Dios hizo la tierra. Amén. Y Dios tiene propósito cuando hace cosas. Y bien, Isaías 45, 18 dice la palabra de Dios, porque así dice Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que forma la tierra, el que la hizo y lo compuso y no la creó en vano para que fuese habitada. Habitada la creó yo Jehová y no hay otro. Amén. Dios no la hizo en vano. Él tenía un propósito, hermano. Tiene un propósito. ¿Sabe para qué nos salvó a nosotros? ¿Para qué nos salvó? Con un propósito. O nomás nos salvó además porque sí. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 5, 13 y 16? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz de la tierra. Nos hizo con un propósito. Para cuando vean a Magali, that's your name. Magali, cuando vean a Magali pueden decir, ahí está la sal, ahí está la luz, ¿verdad? Dios nos hizo ¿con qué? Con un propósito, hermano. Dios nos hizo con un propósito. A cada creyente, a cada cristiano que el Señor nos hizo con un propósito. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será qué? Salada. Y si pierde, ya no sirve para nada, más para desarrollada. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, Él nos hizo con un propósito. Amén. Y nosotros como creyentes tenemos que saber que Dios nos salvó con un propósito. Y Daniel se propuso para poder obtener victoria. Y propuso para poder tener victoria. Y nosotros tenemos que proponernos para que podamos tener victoria. Hermana Esperanza.
Tenemos cada uno de nosotros tener un propósito, como Daniel. Y Daniel propuso ¿dónde? En su corazón. No contaminarse. Y decimos que es muy fácil contaminarse. Es muy fácil. Nomás lo hacemos por un ladito y ya nos contaminamos. Y nomás lo hacemos por otro ladito y ya nos contaminamos. Y ya nos hacemos para atrás y ya nos contaminamos. Y ya miramos donde no debemos de ir y ya nos contaminamos. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse. ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento de Dios, de su palabra. Hermanos, y nosotros necesitamos, si más conocemos, debemos tener más propósito. Cada día que aprendemos más, hermano David, cada día que aprende usted más del Señor, Dios le da más propósito para que viva para Él. Él nos da más propósito para que vivamos para Él, para que la sirvamos, para que le honremos, para que le glorificamos. Dios nos da más propósito. Oiga, qué bendición, ¿verdad, hermano? Amén. Decimos que es tan fácil, hermano, perdernos del camino de Cristo Jesús. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que tener un propósito para poder obtener victoria. Yo no sé si usted tenga un propósito, pero debemos de decir, Señor, ayúdame a mantener ese propósito de victoria. Y si no lo tiene, debe de decirle en esta preciosa tarde noche, Señor, yo quiero ser como Daniel. Daniel propuso en su corazón. Y mire, todos los hombres de la Biblia tenían un propósito. José, el soñador, tenía un propósito. Por eso que se guardó para Dios. A pesar de las cosas difíciles que le vinieron, él se mantuvo con un propósito. Y mire, el Señor, Dios le dijo a José, mira que te mando que te esfuerces. Y le dio un propósito. Mira que te mando que te esfuerces y que seas, ¿qué? Valiente. Que no temas, que no desmayes. Nosotros tenemos que tener un propósito para poder caminar. Para poder caminar, hermano. Solamente cuando hay propósito se pueden hacer cosas. El pueblo de Dios, cuando el templo fue derrumbado en los tiempos de Nehemías, no fue hasta que el pueblo se propuso a edificar. Fue cuando comenzaron a edificar los muros. Así que se necesita propósitos para poder obtener victoria. Si no hay propósitos, quizás usted se dé cuenta de algo en su vida que ha dejado de hacer. Quizás ya no ha hablado a la gente de Cristo, quizás ya no ha venido como debía de venir a la casa de Dios, algo. Pero usted se puede proponer y hacerlo un propósito para tener victoria. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Amén. Y Dios le dio la victoria y podemos ver la vida de él. Vamos a orar, hermanos. Espero que este mensaje pueda ayudarnos, animarnos, bendecirnos, ayudarnos a seguir adelante, seguirle siendo fiel. Mientras cerramos nuestros ojos, vamos a orar, hermanos.